I'm foolish, and maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Celia Marín Sasaki. Ella es licenciada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña en la quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la tercera ponencia. Magistrada, bienvenida a este espacio. Gracias. ¿Cuáles son las principales remuneraciones obtenidas en el ejercicio profesional? Pues mira, yo creo que la remuneración más importante es la satisfacción del deber cumplido. Creo que no solo en esta profesión, sino en todas, pero en esta tienes satisfacciones muy concretas en términos de que si te toca ser, eres un operador jurídico, pero ¿de qué lado te toca? Del lado del juzgador, la satisfacción de que impartiste justicia; del lado del defensor, la satisfacción que defendiste técnicamente a tus clientes correctamente; la satisfacción de la gente, del lado de la gente del Ministerio Público, pues que cumpliste como representante de la sociedad. ¿Qué se requiere entonces para ser un buen abogado? O mejor dicho, ¿qué características debe de tener el filósofo del derecho? Mira, el abogado tiene que tener en principio vocación. Si no tiene vocación, que se vaya a estudiar otra cosa. Principio, vocación. Sólidos conocimientos. El abogado siempre tiene que estar preparándose, porque además hay un dinamismo social, jurisdiccional, que tiene que estar actualizado en todas las ramas del derecho. También tiene que ser una persona honorable. La honorabilidad es muy importante, un tema que se ha perdido, y también debe tener ética profesional. Creo que son valores fundamentales para el abogado. ¿Cuáles son las distintas concepciones del derecho en la vida profesional? Bueno, pues tenemos derecho privado, derecho público, derecho nacional, derecho internacional. Son muchísimas las ramas del derecho. Y cada día surgen más y nuevas divisiones, mayores bienes jurídicos de protección, de tutela. Ahora con las reformas constitucionales del artículo 1 constitucional, pues el tema de los derechos humanos y el principio pro persona cambia totalmente el paradigma. ¿Cuál es la importancia del derecho en la vida en sociedad? Toda la importancia la tiene el derecho. Si atendemos a su definición, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad. ¿Y esto qué te quiere decir? Que es la base para crear la paz social y nos da las reglas de la convivencia social. Es todo. Magistrada, agradecemos su tiempo y sabemos que tiene un mensaje que dirigirle a los jóvenes de la PREPUP, Universidad Panamericana Preparatoria. Bueno, pues yo les dirigiría a los jóvenes estudiantes preparatorianos que profundicen en el tema de la equidad de género. Es un tema que nos interesa tanto a hombres como a mujeres. Acuérdense que es un tema de igualdad y no discriminación. Por último, quisiéramos felicitarla, primero por su amplia trayectoria, pero sobre todo, y quisiera hacer énfasis, por la distinción con la cual la magistrada será galardonada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Medalla María Cristina Salmorán de Tamayo, al mérito judicial femenino. Enhorabuena, muchas felicidades. Jorge Puchet Canepa, secretario de Administración de Fondo Sectorial. Buenas tardes. ¿Cuál sería, según su opinión, la importancia del derecho para la vida social? La importancia es fundamental. No habría vida social sin el derecho. Las normas de convivencia son elementales para cualquier sociedad, por primitiva que ésta sea, pero incluso yo iría más lejos. Yo creo que el derecho debe de ser no solo un instrumento de convivencia, sino tener, digamos, el aspecto coercitivo. Quiere decir que la imposición de las normas de derecho en contra de la voluntad
de los individuos previo consenso social. O sea, el derecho no solo es un instrumento, sino también es un vehículo para la convivencia social. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las distintas concepciones del derecho en el ejercicio profesional? Bueno, yo he ejercido en el ámbito público y privado, más en el ámbito público, tengo 25 años como funcionario público. Básicamente esas creo son las dos grandes áreas en las que se divide el ejercicio profesional de nuestra carrera. Claro, ya en la vida cotidiana, en el ejercicio cotidiano, pues abarcar áreas de especialización como derecho fiscal o derecho administrativo o litigar en materia penal o en materia laboral. Eso ya depende también no solo de la formación, sino del carácter de la persona. Hay materias en las que no están hechas para cualquiera. Por ejemplo, el derecho penal. Creo que es una combinación de formación profesional y de características personales de cada persona. Muy bien. ¿Qué se requiere para ser un buen abogado, hablando de características? Bueno, lo obvio, primero ser una excelente carrera, ser un excelente estudiante, querer tu materia de estudio, estudiar con gusto, con ganas, ponerte a estudiar porque quieres hacerlo, no porque tienes que hacerlo, y después tratar de rodearte de gente que sabe, tener buenos maestros y conseguir el mejor campo de desarrollo profesional cuando empiece tu carrera. Lo demás tú lo vas consiguiendo. Muy bien. ¿Cuáles son las principales retribuciones que se obtienen del ejercicio profesional? Bueno, pues son de carácter personal, digamos, el saber que hiciste lo correcto, lo justo, si eres un abogado litigante, perseguirle el famoso ideal de justicia, o si no, como funcionario público, digamos, la persecución del bien común, de que tus acciones estén encaminadas al bien de la sociedad. Cuando lo logras, esa es una retribución profesional. Muchísimas gracias. De nada. ¿Cuál es la importancia del derecho para la vida social? Bien, primeramente habría que precisar que el hombre es un ser social por naturaleza y que no puede sustraerse a la sociedad porque es dentro de esta donde nace, donde se desarrolla, donde se perfecciona. Ahora bien, pues en toda sociedad tiene que haber un orden, tiene que haber una regulación a la conducta de todos los seres humanos. Las leyes, la norma jurídica es precisamente lo que regula el comportamiento del hombre en la sociedad. Aquí hay que distinguir el derecho que se clasifica en derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que son dictadas por el poder público y que regulan precisamente el comportamiento, la conducta del hombre dentro de la sociedad. El derecho subjetivo es la facultad, la autorización que nos da la norma jurídica y que le permite a una persona hacer algo, dejar de hacer algo o exigir algo lícitamente. Y bueno, pues de aquí radica la importancia. Si no hubiera normas, si no hubiera leyes, pues habría una desorganización total dentro de la sociedad. ¿Cuáles son las distintas concepciones del derecho en el ejercicio profesional? Bien, principalmente son dos concepciones, que es el justnaturalismo y el positivismo jurídico. El justnaturalismo sostiene que antes del derecho positivo existen un conjunto de normas, de valores que se encuentran basadas en la naturaleza humana, que existen por sí mismas y que son válidas por sí mismas. En ese sentido, el justnaturalismo reconoce la existencia de dos derechos, el natural y el positivo, pero sosteniendo que este último, es decir, el derecho positivo, se encuentra supeditado al derecho natural. En contraposición a la teoría justnaturalista, a esta concepción,
tenemos la concepción del positivismo jurídico. En esta concepción se sostiene que la ley es la fuente del derecho y en ese sentido se entiende que la ley es el conjunto de normas jurídicas que emanan del poder estatal, ya sea de manera directa o por delegación. No reconoce más que la existencia de la ley que emana del legislador y no de la naturaleza. ¿Qué se requiere para ser un buen abogado? Bueno, para ser un buen abogado se requiere que la persona tenga un perfil analítico, con una gran capacidad para lidiar con la incertidumbre. Entre las habilidades esenciales de esta profesión podemos destacar la capacidad para negociar con eficacia, la persuasión, poseer una gran capacidad para adaptarse a los cambios y saber defender su postura con argumentos sólidos de manera de poder convencer a los otros. Por otra parte, los abogados tienen que ser personas perseverantes, tienen que ser respetuosos cuando están ante los tribunales, ante un juez, y tienen que defender su postura con argumentos sólidos. Aquí también es muy importante que el abogado se gane la confianza de su cliente. Esto únicamente puede lograrse siendo sinceros, siendo honestos, explicando de manera clara, de manera concreta, pues cuáles son las posibilidades de éxito en el asunto, y en ese sentido el cliente se va a sentir más seguro cuando el abogado le explica con sinceridad y de manera clara. ¿Cuáles son las principales remuneraciones obtenidas en el ejercicio laboral? Bueno, las principales remuneraciones obtenidas, en mi caso particular, han sido muchas. Dios me ha dado la oportunidad de litigar, y en ese sentido, después de haber llevado asuntos complicados, asuntos difíciles, asuntos que ya estaban prácticamente perdidos cuando llegaron los clientes conmigo, pudimos revertir esos asuntos y ganarlos ampliamente y de forma contundente ante tribunales. El ver el agradecimiento de mis clientes fue una de mis mayores satisfacciones, una de mis mayores remuneraciones. Esto obviamente me impulsó a seguir preparándome, a seguir estudiando. Después Dios me puso en el camino del sector público, donde estuve en muchas dependencias. Y en la mayoría de ellas, mi mayor satisfacción fue el reconocimiento a mi trabajo, el reconocimiento a mi esfuerzo, al profesionalismo y sobre todo en base a resultados. Yo creo que cuando una persona le pone todas las ganas y todo el esfuerzo para sacar adelante las responsabilidades que tiene y al final del camino ve un resultado positivo, pues es la mayor satisfacción que como ser humano uno pueda tener. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Patricia Pérez, quien estudió la carrera de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ella actualmente trabaja en la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad. Bienvenida, Patricia. Gracias. ¿Cuál es la importancia del derecho en la vida social? Bueno, la vida en sociedad, diría más bien, el rol del derecho es sumamente importante porque nos regula en nuestro actuar diariamente, aunque no estemos conscientes de ello, y adicionalmente algunas normas también nos indican un deber ser, de cómo como sociedad a qué queremos llegar idealmente. Entonces, pues refleja un querer alcanzar algo como sociedad. Eso es lo que hace el derecho. Entonces me parece que es muy relevante.
¿Podrías mencionarnos las distintas concepciones del derecho en el ejercicio profesional? Sí, por ejemplo, algo que yo he notado sobre las concepciones del derecho es que uno puede ser muy apegado, muy estricto a la norma que le rige su actuar, pero luego difícilmente se sabe cómo materializar lo que está en la norma. Entonces puedes conocer muy bien el código, puedes conocer muy bien algunos principios que se encuentran, por ejemplo, en la Constitución o en algunas leyes generales, etcétera, pero la dificultad se encuentra en cómo materializar o cómo implementar esas normas. ¿Qué se requiere entonces para ser un buen abogado? En mi opinión, lo que se requiere para ser un buen abogado es que te guste lo que haces. Si te puedes conocer perfectamente una miscelánea fiscal, pero si el derecho fiscal no te gusta, eventualmente no vas a ser bueno porque no te gusta. En cambio, sobre todo porque el derecho ofrece muchísimas ramas en las que uno se puede desempeñar, entonces mientras a uno le guste lo que hace, creo que fácilmente puede ser uno un muy buen abogado. Ahora, ¿cuáles son las principales remuneraciones obtenidas en el ejercicio profesional? Bueno, por supuesto siempre están las económicas, pero no necesariamente están presentes. Yo por lo menos que me desempeño en el servicio público, la económica no es la más valiosa, sino poder saber que mis conocimientos y el ejercicio de mi profesión dentro de una institución de gobierno puede apoyar y ayudar a que la sociedad sea mejor en cualquier ámbito. En este caso, que es mi caso particular, es el tema de las personas desaparecidas, la retribución de que las familias de las personas desaparecidas puedan tener una mejor atención por parte del gobierno, pero no solo eso, sino una esperanza de poder encontrar a sus familiares. Eso para mí es lo más valioso. Pues agradecemos su tiempo y sobre todo la felicitamos por su exitosa trayectoria. Muchas gracias. Gracias.